nuevo mapa fiscal del agro. ¿Cómo impacta la baja de retenciones? El gobierno nacional anunció una baja permanente de las retenciones al agro, con un costo fiscal estimado en 700 millones de dólares anuales. La apuesta es que este sacrificio se compense con mayor actividad económica. El foco está en los 15.000 millones de dólares en granos, principalmente soja, maíz y trigo, que aún no fueron comercializados. Solo en junio, tras la baja temporal de retenciones, el campo liquidó su mayor volumen en 2 años. Pero la pregunta es, ¿quién se beneficia más con esta rebaja? ¿Alcanza para impulsar a los pequeños y medianos productores o es una medida que favorece a los grandes exportadores? Y en Entre Ríos, ¿cómo cambia la ecuación para el productor entrerriano? Bienvenido a El Ventilador a Matías Martiarena, que es director de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos. Muchas gracias, Matías, por estar esta noche con nosotros. Por favor, un gusto. Igualmente. ¿Cómo recibió primero la Federación Agraria esta noticia? La Federación Agraria recibió esta noticia, digamos, de manera bien vista. Era un reclamo que habíamos levantado hace bastante tiempo y sobre todo, más allá de que los números, hablando en términos campechanos, no son la vaca del corso, sobre todo para una provincia marginal, productivamente hablando, como la nuestra, sí es beneficioso de que esto sea permanente, por lo menos el compromiso. ¿Qué significa? Traduzcamos que ¿la permanencia hasta cuándo es? La permanencia depende de la voluntad política del gobierno de turno, que eso es visto como, si se quiere, es un problema, porque siempre dependemos de esa voluntad. Para lo cual nosotros desde Federación Agraria hemos elevado un proyecto de ley, a que esto, digamos, entendemos todas las entidades que esto tiene que pasar por ley para que sea permanente y no ser el único país en la región que pague el concepto de retenciones, en donde este proyecto habla de una reducción progresiva en la que en el término de 5 años las retenciones sean eliminadas, en donde las primeras 300 toneladas para todos los productores sin delimitar escala no tengan retenciones, el segundo año las primeras 600 y así sucesivamente hasta que se eliminen, dando de esa forma, sobre todo para los productores más chicos y de nuestra provincia, que nos cuesta mucho más que a los vecinos entre santafesinos o cordobeses que tienen, si se quiere, hoy un número un poco más amigable con estos números. Pero en la provincia seguimos todavía en una pérdida de alrededor de casi 400 kilos por hectárea que estaría perdiendo el productor. Sin duda ese es un beneficio, hay que ser honesto en estas cuestiones, hay que ser honesto en decir de que esto es bienvenido, que sea permanente mientras este gobierno dure, así tomó el compromiso el presidente, tal vez con digamos, alegando una cuestión un poco más política, metiéndose en ese terreno, de un tema que también tiene mucho que ver esa cuestión. Y que siempre fue un tema político también, por otra parte. Antes de abrir el panel, usted recién hacía una mención muy importante a la situación de la decisión política, no. Desde la oposición hablaron irónicamente, haciendo casi un meme, diciendo, bueno, esto es como un Black Friday, porque se las había subido y ahora se la bajó parecido a lo que estaba antes. En eso hay una cuestión que nosotros hacemos un análisis y creo que tiene mucho que ver el esfuerzo que hizo la mesa de enlace y todos los dirigentes, en donde desde las bases, que es lo que nosotros somos en Entre Ríos, pudimos transmitir de que el mensaje tenía que ser más duro y no tan benevolente como sí se venía viendo, en donde, para que la gente entienda, porque esto es muy complicado. Está bueno, sí, claro. Nosotros en enero de este año, el presidente anuncia una medida en la que esta medida era transitoria hasta el 30 de junio, en donde los números que se vieron este sábado quedaban de la misma forma. Pasábamos en la soja para tomar referencia y no extendernos. Pasaba del 33 al 26 y esa medida estuvo permanente desde enero hasta el 30 de junio. Nosotros reclamábamos de que esto tiene que ser permanente, de que necesitamos una prórroga. Y desde los pasillos y desde las reuniones que teníamos con distintos funcionarios a nivel nacional, nos decían que esto era inamovible, de que no se podía modificar, de que teníamos que mejorar el déficit fiscal y un montón de cosas, que desde el 30 de junio hasta el sábado pasado no hubo, si se quiere, en términos macroeconómicos a nivel nacional, no hubo nada que se mejorara, inclusive hubo hasta un inicio de una corrida cambiaria, en donde sí lo que cambió fue esta postura que les pedían las bases de
alzar la voz y hacer entender de que nadie es dueño de los votos y de que la palabra en el campo es un insumo muy valorable y que si nos prometieron de que las retenciones iban a bajar, de que el sistema fiscal iba a empezar a sincerarse y la presión fiscal no solamente para el sector productivo o agropecuario, sino para todos los que pagamos impuestos en el país, comercio, industria, todos los que están en eso, iba a haber un sinceramiento, que eso se cumpliera. Okay. Es más, inclusive hubo hasta un apriete del presidente, creo que era con Majul, en donde decía avisen del campo que liquide, y eso realmente es mojarnos la oreja y no entender la situación en la que el sector se encuentra. 1.380 cerró el dólar hoy, ¿no? Creo, más o menos. Ezequiel. Pisando o acercándose la banda, al techo la banda de flotación. La famosa banda que está en 1.420, si no me equivoco. Matías, mencionaba lo político. Mayoritariamente el campo banca bastante, ¿no? Sí, es una realidad. Al gobierno, digo. Sí, es una realidad. También es una consecuencia de algo. Que esto también hay que ser claro, porque uno expresa lo que la mayoría de nuestros asociados dicen. Nosotros desde el 2008, que marcó un hito, si se quieren, retenciones, por retenciones venimos pagando desde el 2001, que eso significan 23 años. En 125. Sí, no, claro. A ver, retenciones existen desde el 2001, cuando Dualde le pide una ayuda al sector productivo. Esa famosa mesa después de la crisis. Desde esa historia, que desde ahí hasta ahora alcanza para comprar otro campo argentino más, digamos, para que tomemos dimensión de lo que significa que a cambio de ese traslado de divisas que ha tenido desde el sector agropecuario al Estado, no hubo mejores rutas, no hubo mejores puertos, no hubo nada que mejore la logística para que, por ejemplo, comparándonos con Paraguay, con el 10,5% del IVA como único impuesto, estén haciendo autopistas y toda la historia. El 2008 marca un hito en el tema, en donde va un proyecto de resolución que elevaba en ese momento a casi el 52%, 45% las retenciones que estaban, no me acuerdo, el 35% creo que era. Si no me equivoco. Lo cual se confiscaban nuestro esfuerzo. El gobierno sin arriesgar nada, sin mirar para arriba a ver si llueve o no llueve, sin llevar una bolsa al campo, se llevaba con la mitad de lo que nosotros producíamos. Eso generó, bueno, todos saben, un montón de cosas. Generó una división, creo, en la sociedad y sembró un odio que realmente nos cuesta muchísimo sobrepasar. Que cada vez que vuelve el tema emergen un montón de cuestiones que para mi forma de ver no son para nada saludables, que además del productor somos muy memoriosos y esas cuestiones. Entonces, para responder tu pregunta, cualquier cosa que se vea opuesta a ese modelo que nos expuso ante la sociedad como la peor porquería de la sociedad, era mejor y bueno, ese es el resultado. Memorioso, no es lo mismo que rencoroso. Bueno, pero... Un poquito. Javier, dale. ¿Cómo te va, Matías? Desde medios ligados con la oposición se está insistiendo que con este tema de la baja de las retenciones, por ejemplo en la carne, va a subir el precio de la carne en la carnicería. Para que lo entienda el oyente, va a ser así el televidente, mejor dicho. ¿Se va a dar ese proceso directo que por bajar la retención en la carne va a subir el precio final? No, nosotros lo que hoy exportamos en carne no es algo que consumamos. Sí, es cierto de que tiene una pequeña atracción de estas categorías hacia las otras, pero no es inmediato. Y también tenemos que entender de que lo que nosotros producimos, nada más que el 20% se exporta. Y también es necesario decir de que en estos contextos, cuando había alguna cuestión climática, la hacienda subía. Claro. Hay que entender que subía por una cuestión climática que era el 80% de lo que todos consumíamos. Y la realidad es que el consumidor tiene que convalidar la suba si es que la existe. Digamos, hoy el contexto cambia, la inflación baja por una reducción en el consumo, baja porque la gente de a pie no tiene plata para comprarla, y esas cuestiones tienen que ser convalidadas con el consumidor, claro, que hoy es es el paso que sigue, mejorar el poder adquisitivo de nuestro principal cliente, que es el consumidor. Nacho. Sí, recién hablabas de esto de
esta simpatía por lo opuesto a lo que ocurría en la época de las retenciones que mencionabas recién. Y también pensaba que este gobierno está opuesto en muchos sentidos a ese momento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la obra pública, con el acceso a caminos y, bueno, el acceso a créditos y demás. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa situación? ¿Se pueden pensar en créditos a partir de ahora? ¿O cómo está el campo con respecto al acceso a los campos y demás, las rutas y demás? La realidad que en materia de caminos, si hablamos de la cuestión provincial, es bastante compleja. Es bastante compleja que el gobierno pueda llegar a dar una solución. Tiene que ver mucho eso de la cuestión burocrática, más allá de la voluntad, de la buena voluntad que tengan distintos funcionarios que están dentro de esa órbita, pero desde lo administrativo es muy complejo dar una respuesta a algo que es urgente y que tiene que ser saneado urgentemente. En cuanto a las oposiciones, hay que regular muchas cosas que también se hicieron mal, pero eso no quiere decir que hagamos pelota todo. Y hay una realidad de que el sector acompaña, si se quiere, estas cosas, pero no es que festeja absolutamente todo. Okay. Digamos, para que no tildarnos de cosas que por ahí no son. Bien. ¿Nahuel? Sí, un poco en línea de lo que decía Nacho, Matías, preguntarte cómo están analizando esta iniciativa del Gobierno Nacional de, para llamarlo de alguna manera, privatización de las rutas, de muchas rutas nacionales. Si eso va a implicar aumento de costos para los productores, o sea, ¿se lo están analizando o qué opinión tienen sobre eso? Sí, claro, que va a ser un aumento en la logística, sin duda que sí, en donde se habla de distintos corredores que van a tener más casillas de peaje. Eso es un costo directo que además lo asume todo lo que es el transporte, que para nosotros es extremadamente importante. Pero no sé cuál podría llegar a ser otra solución. Si las arcas del Estado se ven tan disminuidas y si tiene que haber un privado y te asegura la posibilidad, como pasa en Uruguay pagamos, los que van a Uruguay son alrededor de 6 o 7 dólares el costo del peaje, pero vos vas seguro. Y bueno, si eso pasa en Argentina, tendremos que ayornarnos a lo que pasa en la región. ¿Ana? Esta baja de la reducción, supongo yo, no alcanza. Los números de los productores supongo que siguen en rojo. ¿Qué es lo que ustedes realmente necesitan? Y creo que también hay que ser consciente que son 20 o no sé cuántos años, me lo dirás vos, de que la situación está complicada y que tampoco se va a resolver en 2 días, ni en 2 años, ni en 4. Sin duda, teniendo en cuenta de que nosotros somos tomadores de precios de lo que nosotros producimos. Nosotros en Argentina no marcamos qué vale la soja o el maíz o todo lo que... Hay una tabla de referencia que se compone en cuanto a oferta y demanda, que tiene que ver con lo que pasa en Brasil, en Estados Unidos y toda esa historia. Eso es lo que nos marca futuro, de que Estados Unidos va a tener una buena cosecha, de que Brasil viene bien, que son los que más abundan y son competidores nuestros los más grandes. Ante eso, los precios van a seguir a la baja o estables, en el mejor de los casos, y deja expuesto toda una presión fiscal que vivimos, no solamente retenciones. Nosotros, todos pagan anticipo a las ganancias, le pasa al comerciante, tenemos ganancia, impuesto al cheque, que es débito y crédito. Empezás en todo un entramado que te termina rankeando en un análisis que hizo la Fundación FADA. Somos la provincia más cara en conceptos de impuestos, porque somos marginales en lo que producimos. Y estamos alrededor del 70% de lo que se produce es concepto de impuestos. La carne, por ejemplo, estaba viendo hace poco, la carne tiene, el trigo, lo que es el pan, el concepto del pan, el concepto del trigo es nada más que el 10% del producto final, mientras que la presión impositiva sobre el pan es casi de un 45%. Entonces, que la tiene el productor agropecuario cuando hace el trigo, la tiene el transportista cuando lleva ese trigo al puerto, la industria cuando le hace harina y el panadero cuando la vende. Esa marginalidad que decís, ¿a qué se debe? A que nosotros tenemos un rendimiento promedio en la provincia de 2.400 kilos, mientras que Santa Fe lo tiene en 3.200.
Entonces, para nosotros cubrir los costos, que para el santafesino son los mismos, por ahí está y además está más cerca del puerto, tiene distintas condiciones distintas, eso hace que la presión sea mayor. Vale. Sí, saca un poquito de este tema y te consulto. ¿Qué pierde el campo a partir de la decisión del Gobierno Nacional de quitarle la autarquía al INTA, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria? El INTA, a partir de esta quita de la autarquía, pierde la posibilidad de hacer las investigaciones que el Consejo Asesor dictamine junto, porque esos organismos están dentro del INTA, consejos que están, son consejeros, son las entidades agropecuarias, son también los gobiernos municipales en sus secretarías y también organismos provinciales. Y para hacer cualquier tipo de investigación tienen que ir a pedirle permiso a Caputo, resumiendo un poco las cosas. Fuimos la única entidad que sigue defendiendo la autarquía del INTA y la necesidad de poder revalorizar todas las cosas que el INTA tiene, sobre todo para la provincia. Ejemplos tengo, la Fundación Pro Arroz, que ha logrado hacer la mejor semilla de arroz del mundo, que además al INTA le ha generado dividendos sobre eso, en concepto de regalías. Tenemos lo que es el banco de germoplasma en Concordia, que le da futuro a la citricultura entrerriana, y bueno, un sinfín de cuestiones que fundamentan todas estas cosas. ¿Joa? Sí, un poco pensando en lo que hoy decía de esta grieta social que hay. Mi papá nunca fue propietario, pero sí me crié en el campo y sé lo que es el trabajo del campo, de la gente que dedica su vida a eso. Entonces me parece que, por un lado, preguntarte si las políticas nacionales van, porque la gente habla del campo y piensa que todos son millonarios llenos de tierras y no piensa por ahí que hay pequeños productores que viven y que le ponen el lomo todo el tiempo. Si estas políticas nacionales van más acompañando al pequeño productor o a los grandes exportadores, a los que tienen muchísimo más caudal. Hoy hacer énfasis en una diferenciación en cuanto a tipos de productores es muy complejo. Sí. Es muy complejo poder llegar a lograr una quita de retenciones diferenciada, que era también una de las banderas nuestras, lo que no quita que lo sigamos proponiendo. Hoy el número del agro está marcado y da, si se quiere, una rentabilidad en base a la escala. Cuanto más grande sos, el número del margen bruto se achica. Y esas cuestiones son las que denunciamos. En la provincia de Entre Ríos tenemos la mayoría, el 70% de los productores sembramos hasta 400 hectáreas. Claro. Sumado a eso, el 70% de esos productores son arrendatarios, alquilamos los campos, en donde también es necesario hablar de, o empezar a ayornar a los tiempos que corren, una ley de arrendamientos correspondiente que contemple sustentabilidad y otro montón de cosas. Bien, cierro con vos, Javier. Yo la última que le hago, desde el punto de vista político. Ustedes dentro de Federación Agraria tienen referentes en el Parlamento. Alfredo De Angeli, por ejemplo. No sé, ¿qué evaluación hacen de la gestión de él? Ahora que él quiere tratar de renovar, aunque no sé, un conflicto interno tiene ahí con Juntos por el Cambio. Y otros dirigentes de Federación Agraria que están tratando de llegar. El resumen de lo de Alfredo, Alfredo ha sido un gran interlocutor en muchísimas cuestiones. Tal vez desde lo legislativo, de leyes de contundencia que hayan tenido relevancia, no ha habido, pero tampoco son fáciles de implementar. Cuando ves un poco más de cerca las cosas que pasan y las negociaciones que hay dentro de la legislatura, es muy complejo. Pero a pesar de eso, ha sido un interlocutor en un montón de casos. En la época de Macri nos sentamos de la mano de Alfredo con el presidente del Banco Nación para tratar de que los productores puedan tener en emergencia agropecuaria mayores facilidades para seguir produciendo. Estuvo hace poco hablando mucho del tema del Reginavi, que es una cuestión para todos los que son los barcos de navegación de traslado vacuno. Un vacuno. De traslado vacuno, que es un problema cuando se inunda, en donde había en las barcazas, creo, y demás, las barcazas. Cuando pasa la inundación está el que tiene todos los papeles en regla y el flete vale el triple, el cuatriple. Bueno, gracias a esas iniciativas se han podido hacer y otro montón de cosas que sin duda él también tendrá que rendir cuenta, ¿no? Matías, ha sido un gustazo tenerte aquí, este presente para vos, muchas agradeciéndote gracias. la visita. Muchas gracias. Y bueno, y que todo sea para mejor de los argentinos y los enterrianos.